Bueno, querida familia, ¿cómo estáis? Un cordial saludo. Es un placer poder compartir con vosotros y bueno, ahí tenemos una fecha agendada en el calendario que espero que las circunstancias que vivimos no nos impidan realizarla de una forma o de otra. Ya veremos, ¿verdad? Pero en cualquier caso, me alegro de poder compartir este tiempo, que espero que sea un tiempo tranquilo, reflexivo y donde podamos bucear y profundizar en lo que realmente importa, ¿no? ¿Qué tal si ponemos el tiempo delante del Señor y así empezamos santificados, ¿verdad? Vamos a orar. Padre amado, queremos pedirte que hoy tú realmente hables a nuestros corazones, que predispongas nuestra mente, nuestro corazón como buena tierra, para recibir tu palabra, para hablar de los tiempos que corren y de nuestro papel en medio de ellos y por encima de todas las cosas. Padre amado, gracias. Gracias porque tú sigues siendo soberano. Tú sigues estando en el trono, dominando la escena mundial y siendo el Dios de los tiempos y de las edades. En ti confiamos. Bendícenos, Padre. Bendícenos, prepara nuestra mente, nuestro corazón, haznos de verdad buena tierra para recibir tu palabra y todo lo que tú tienes preparado, y que sea un tiempo de unción, de bendición y de reflexión. En tus manos estamos, Padre, y en tu santo nombre oramos. Amén. Amén. Bueno, amados, pues en primer lugar, y antes de nada, mamás que estáis ahí escuchándonos, felicidades. Hoy es el Día de la Madre y creo que es un día muy especial porque, como yo digo, hay muchas mujeres que son auténticas heroínas de lo cotidiano. Son las mamás que están ahí dispuestas con sus hijos, siempre pendientes de mil y un detalles del hogar, dispuestas con sus esposos, aún aquellas mujeres que no son pocas, que por cualquier circunstancia están solas y bueno, también tienen que sacar adelante a los suyos, quizás sin la presencia de un marido. Ellas sí son también auténticas heroínas de lo cotidiano. Entonces, un especial y cordial saludo y felicitaciones a las mamás que hoy nos escuchan. Este es un día especial para honrarlas. Y eso queremos hacer antes de empezar. Y bien, vamos a trabajar una predicación que yo he titulado Atalayas y agricultores de nuestros tiempos. Sí, porque un atalaya, ya saben, es una persona que, por ejemplo, en un contexto bélico de guerras, de castillos, se sube encima de la torre, otea el horizonte. Y el atalaya es quien de alguna forma avisa de lo que viene por delante, ¿no? Es esa persona que discierne lo que hay en el horizonte para así avisar de lo que viene. Y tenemos que ser atalayas, por supuesto que sí. Y también agricultores. Esa es la idea, ¿no? Atalayas y agricultores. Y vamos a trabajar un poco ambos conceptos. Bueno, es muy conocido el texto de Segunda de Crónicas 12, donde se nos habla de que la tribu de Isaacar servían a David, y dice que eran hombres entendidos en los tiempos. Pero Romanos 13 también nos dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Entonces tenemos que ser muy conocedores de los tiempos que nos vienen por delante, y además atendiendo a los dos conceptos que en griego trabajan la idea de tiempo, ¿no? Que son esos conceptos de cronos y de kairos. Cronos es el tiempo lineal y consecutivo, el tiempo que pasa, el reloj podría ser, si lo simbolizáramos con alguna imagen, y kairos o kairos nos indica el tiempo de Dios, el propósito para el que se emplea. ¿Qué está detrás de los tiempos cronos, ¿no? ¿Cuál es el propósito? El tiempo cronos creo que se ejemplifica muy bien con este nuevo milenio. Llevamos 20
2020, 20 años del nuevo milenio. Y esto es toda una generación. Es decir, ya todo va tan aprisa, hay una aceleración social tan tremenda en los cambios, que todo se sucede rápido, rápido. Las generaciones, que hasta hace poco se contaban cada 40 años, ahora se cuentan cada 20 años. Por lo tanto, 2020 cumple la primera generación del nuevo milenio, que viene, nunca mejor dicho, coronada por esta pandemia que nos está sucediendo. Aunque bueno, ya sabemos que quien corona por encima de todo es Dios, ¿no? Pero por decirlo así, la primera generación del nuevo milenio viene avalada o viene sellada con ese cierto ambiente de incertidumbre que ya se generó al inicio del milenio con la caída de las Torres Gemelas, con el avance del ISIS, donde el espíritu o el ambiente de temor e incertidumbre persistió, la ideología de género que vino a recortar nuestras libertades y a traer a la vieja Europa y después a toda Latinoamérica y Norteamérica ese ambiente de incertidumbre, de miedo, de inseguridad. Eso es el Cronos, que va muy rápido y que va muy aprisa y que cuando lo observamos, pues de pronto seguro que nos desconcierta, ¿no? Segunda de Corintios capítulo 4, ahí a partir del verso 7, trabaja ese concepto donde Pablo dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y aquí voy, no mirando nosotros por lo que se ve, que es temporal, Cronos, sino mirando por lo que no se ve, que es eterno. Ahí está el Kairos de Dios. Entonces nosotros no tenemos que guiarnos tanto, sí entender los tiempos circunstanciales que corren, pero atender sobre todo al Kairos de Dios, al propósito, ¿no? Al hecho de qué tendrá Dios con todo esto. Amigos, porque lo que sí está claro es que estamos en los últimos tiempos. Bueno, y alguien podría decir, bueno, pero eso ya lo decían Pedro y Pablo y los apóstoles hace 2000 años, que ya estaban en los últimos tiempos. Y es que tenían razón. Tenían razón ellos y tenemos razón también nosotros. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Los últimos tiempos, hermanos, comenzaron en el momento en que la Iglesia empieza su andadura en el libro de los Hechos, con Pentecostés, donde el Espíritu Santo llega a morar de forma permanente en la vida de todos los creyentes y donde la Iglesia inicia su andadura con un único propósito, la inicia, de que el Evangelio sea predicado a todo el mundo. De manera que el versículo central del libro de los Hechos, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La cuenta atrás de los últimos tiempos comienzan en el mismo momento en que la Iglesia empieza su caminar para predicar el Evangelio por todo el mundo. Por lo tanto, por supuesto que estamos en los últimos tiempos, y yo diría además que escribiendo el último capítulo de los últimos tiempos, ¿no? Gálatas 4:4, texto bien interesante, dice: pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y es que en la primera venida del Señor se dio un cumplimiento del tiempo donde Dios utiliza todo lo que Él quiere, hasta las piedras, dice la palabra, ¿no? Dios utilizó al Imperio Romano, es decir, utilizó toda la infraestructura que el Imperio Romano había generado para que el Evangelio, a través del apóstol Pablo, el misionero de misioneros, fuera predicado en todo el mundo conocido, que en aquel tiempo se circunscribía a la cuenca del Mediterráneo. Por eso le pusieron ese nombre, Mediterráneo, en medio de la tierra. Los romanos creyeron haber conquistado todo el imperio conocido. Y en una parte alejada, en la vieja Hispania, ahí a un cabo en el norte, le pusieron el cabo de Finisterre. Ahí se terminaba el mundo. Bueno, pues los romanos consiguieron dominar todo el imperio conocido y establecer una red de comunicaciones sin precedentes hasta la época.
establecieron calzadas, puentes romanos sobre los ríos, sobre montañas, que permitían el rápido acceso de una ciudad a otra. Establecieron un sistema fluvial de puertos y de redes comerciales marítimas que permitían que uno pudiera ir a cualquier parte del imperio rápidamente. Establecieron una lengua común que unificó la posibilidad de hablar en un mismo idioma para todo el imperio. Establecieron una red de comunicaciones y una infraestructura que fue aprovechada por el apóstol Pablo para que el Evangelio fuera predicado como en ninguna otra época de la historia. Y en los modernos tiempos en los que vivimos también se cumple la palabra de Gálatas 4:4, pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo y Dios va a volver a enviar a su Hijo en la segunda venida. También hay un cumplimiento del tiempo, es en el que estamos. ¿Qué está utilizando Dios hoy en día para que el Evangelio sea predicado sin precedentes y para que se cumpla la profecía de que cuando el Evangelio sea predicado a todo el mundo, entonces el Señor vendrá? Dios está utilizando esto mismo, por lo que me estáis viendo ahora. Nosotros todos, somos los pescadores que utilizamos las modernas redes de hoy en día, las redes sociales, que creo que están siendo más santificadas que nunca, ¿verdad? Estas redes sociales. Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien, ¿verdad? También está siendo utilizado por Dios para devolver, esta es la realidad, para devolver el culto a las casas y a los hogares. Nunca me creí que el actual gobierno, que no es precisamente pro familia, iba a tener un eslogan que es quédate en casa. De alguna forma los hogares están siendo como el refugio, están siendo como el lugar al que acudir cuando afuera está la intemperie y están los vientos contrarios soplando, ¿no? Y de alguna forma Dios ha sacado también el culto de las cuatro paredes de la iglesia y parece que lo está retornando, ¿no? Lo está retornando a nuestros hogares, porque Dios, amigos, no es un ídolo al que adorar los domingos. Dios es un Padre con el que tenemos que aprender a tener relación cada día. Y de la misma forma que el culto, la iglesia cristiana comienza su andadura en las casas, partiendo el pan, ahí comenzó el culto cristiano, ¿verdad? Dios está volviéndonos a los hogares, porque entre otras cosas, las raíces de la fe no se adquieren en la iglesia, las raíces de la fe, amigos, se adquieren en el hogar. Qué importante esto. Y en estos tiempos, yo diría que el simbólico número 40 también está adquiriendo una importancia muy especial. Acabamos de terminar la cuarentena. ¿Qué tendrá Dios? Porque los periodos de cuarentena, los 40 años, siempre sirvieron en la Biblia para hacer un parón y para inaugurar algo nuevo. Bueno, el diluvio, que nos narra la palabra, 40 días de diluvio, después del diluvio, la tierra comenzó una nueva época. Cuando Moisés sube al monte Sinaí por 40 días al bajar, después comenzó la época de la ley, todo el culto del sistema sacrificial del tabernáculo y demás. El propio Jesús, después de los 40 días en el desierto, comenzó su ministerio por 3 años. De forma que el número 40 es simbólico para hablarnos de que después de cada periodo de 40 años, 40 días, comenzaba una nueva etapa. Entonces la pregunta legítima es, ¿qué tendrá Dios para nosotros en esta nueva etapa? Alguien dijo acertadamente, nadie es ateo bajo fuego enemigo. Y es verdad, amigos. Yo creo que Dios está preparando el terreno.
Yo creo que todas estas circunstancias están sirviendo para que se cumpla también otro viejo dicho que dice que el único pueblo que crece bajo presión es el pueblo cristiano. Y es verdad, ya lo recordamos cuando el pueblo hebreo estaba en Egipto. Cuanto más los oprimían, cuanto más grande era la crisis, tanto más crecía el pueblo cristiano. Y tiene una lógica, ¿no? Y es que las personas, cuando no pueden poner la esperanza en lo horizontal, porque el horizonte, la economía, los trabajos, las políticas, cuando todo eso se vuelve oscuro y no hay certidumbre en cuanto al futuro, dejamos de mirar al horizonte y empezamos a mirar no horizontal, sino vertical, a ver qué dice Dios, ¿no? Dios está preparando el terreno. Hay un texto ahí en la palabra, porque estamos hablando de ser, en primer lugar, atalayas de nuestros tiempos y, en segundo lugar, agricultores. La Nueva Traducción Viviente tiene un texto bien interesante y es Ageo, capítulo 2, y ahí verso 19. Dice así: ahora les doy una promesa cuando la semilla aún está en el granero. Todavía no han cosechado su grano, ni las vides, ni las higueras, ni los granados, ni los olivos han dado sus frutos. Sin embargo, de hoy en adelante, yo os bendeciré. Ahora les doy una promesa cuando la semilla está aún en el granero. En el granero se guarda tanto el grano como la semilla. En el granero se guarda y se almacena el grano para que en los tiempos de escasez o en los tiempos normales pueda ser repartido, pero también se guarda la semilla, esa que después va a tener que ser sembrada. Aquí se está refiriendo al granero, pero no para hablar del grano todavía, sino para hablar de la semilla, de aquello que todavía tiene que ser sembrado, porque luego la palabra dice que todavía el fruto no ha venido, ¿verdad? Dice ahí que todavía las higueras ni los granados todavía no han dado su fruto. Y aquí está lo interesante. Hay un granero, simbolizado por la iglesia, simbolizado por el hogar, nuestra primera iglesia. Hay una semilla que todavía dice que no fue sembrada, porque tú y yo somos portadores de la semilla divina para traer sobre un mundo muy necesitado el fruto. Y el fruto no es otro que el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia. ¿No os parece, amigos, que en un mundo donde hay incertidumbre, donde hay miedo, donde hay dolor, donde hay angustia, nosotros somos los portadores de la buena semilla para traer sobre este mundo el dulce fruto del Espíritu Santo? Y donde hay odio, poner amor. Donde hay incertidumbre, poner gozo, paz y todo lo que conlleva el fruto del Espíritu Santo. No seremos conocidos por nuestras predicaciones, por nuestros estudios, por nuestros libros. No, amigos. La palabra es clara y establece que el cristiano será conocido por sus frutos. Y es que además Dios no nos da a nosotros el fruto. Dios espera que nosotros demos el fruto. Dios lo que nos da a nosotros es la semilla. Y tú y yo la tenemos que plantar, la tenemos que regar, la tenemos que abonar hasta que produzca el fruto del Espíritu Santo, para que a un mundo caído y sin esperanza nosotros podamos ofrecerle el amor, gozo, paz, paciencia, bondad y todo lo que implica el fruto del Espíritu Santo. Romanos 13, en su verso 11, dice y habla también de que conociendo el tiempo, ¿no? Dice, ya es hora de levantarnos del sueño. De alguna forma este asunto del virus está trayendo sobre la Iglesia una idea de despertarnos, una idea de que tenemos que alistarnos, de que tenemos que prepararnos, ¿no?
y de que tenemos que sensibilizarnos sobre lo que podemos dar y sobre lo que podemos aportar a este mundo. Es la hora de la Iglesia, amigos. Sí, es la hora de la Iglesia para traer sobre este mundo la esperanza que este mundo no tiene. Hay otro texto narrado ahí en Segunda de Reyes, capítulo 4, conocen bien la historia. Todo eso habla de la viuda que era la esposa de uno de los profetas. Este se muere y la viuda en necesidad acude a Eliseo. Y aquí hay una pregunta muy para nosotros, muy de kairos para nosotros, ¿no? Cuando la viuda acude al profeta, y esto lo digo porque de pronto aquí se ve lo que tenemos que aportar a este mundo. Y aquí se ve también lo que algunas personas han dicho en esta reclusión y bajo el confinamiento. Bueno, pero ¿y qué puedo hacer yo si estoy metido en casa? ¿Qué podemos hacer ahora? Podemos hacer mucho. Bueno, ya lo sabemos, que la Iglesia puede hacer mucho. Y desde nuestro hogar también podemos hacer mucho. Porque la pregunta de Eliseo a la viuda, cuando ella acude en necesidad, la pregunta es, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes en casa? La viuda responde, bueno, solo tengo un poco de aceite. Y entonces Eliseo le dice, pide entre tus vecinos vasijas vacías y tráelas a tu casa y empieza a llenarlas. Y es interesante porque esa pregunta es para cada uno de nosotros. ¿Qué tienes en casa? ¿Tienes solo un poquito de aceite? No te preocupes, que Dios es especialista. Cuando lo ponemos todo delante de Él, en poco convertirlo en mucho. Dios es especialista porque es como el aceite de la viuda, era poquito, pero la viuda le creyó a Dios, lo puso todo y pidió a su círculo de influencia, sus vecinos, que le dieran o le trajeran la necesidad, las vasijas vacías. Y ella las llenó. Tú y yo tenemos que ser como la viuda. Del poquito aceite que tengamos, tenemos que darnos cuenta de que no se trata de nosotros, se trata de lo que Dios puede hacer a través de nosotros, y nosotros tenemos el aceite, el fruto, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, y tenemos que repartirlo. Y cuando somos capaces de repartir lo poco que tenemos, Dios obra el milagro, porque poco en las manos de Dios es siempre mucho, y así se cumple la palabra. Más bienaventurado es dar que recibir. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. De manera, amigos, que lo que tenemos en casa, el poquito aceite que tenemos en casa, tenemos que aprender a darlo. Tenemos que aprender a repartirlo. Tenemos que aprender a compartirlo, porque tenemos el fruto, tenemos el aceite, y hay un mundo en necesidad, con vasijas vacías, que espera que nosotros seamos capaces de llenarlas. Ya no es tiempo, como quizá lo pudo ser al inicio de la pandemia, de mirarnos un poco el ombligo y preguntarnos, bueno, ¿y por qué nos sucede esto? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Y lamentarlos. No, porque no se trata de nosotros. Así comienza, no se trata de ti. Así comienza uno de los libros de Rick Warren, 40 días con propósito. El libro literalmente comienza diciendo, no se trata de ti, porque esa es la realidad, amigos. No se trata de nosotros, de nuestras limitaciones, de lo que nos falta, no. Se trata de lo que Dios puede hacer en nosotros. Y cuando ponemos la mirada y la esperanza en Dios, cuando damos de lo poquito que tengamos, entonces Dios nos bendice y se cumple su palabra. Las matemáticas divinas van al revés. Nosotros no podemos tener la mentalidad del joven rico, que bajo una mentalidad mercantilista de obtener, de poseer, le decía al Señor, le decía, ¿cuánto más me falta para obtener y heredar la vida eterna? Entonces el Señor le dice, bueno, vende todo lo que tienes, porque no se trata de poseer, sino de despojarnos. No se trata de acumular, sino que se trata de repartir. Y hay muchas vasijas vacías que desde nuestros hogares y desde la labor que la Iglesia está haciendo a través de los hogares podemos dar y podemos repartir. Ahora, nosotros somos los portadores de la esperanza.
Y es interesante porque tanto el texto de Zacarías 9, que leíamos, que decía una parte final que ahora voy a mencionar, como el texto de Ageo, finalizan muy bien. Y recordamos el Salmo 126, porque habla también de la semilla, habla también de que nosotros como agricultores tenemos que aprender a repartir, tenemos que aprender a dar. Y entonces el Salmo 126, verso 6 dice, todos conocemos el versículo, y yo no niego que no vengan tiempos difíciles, porque vienen tiempos de crisis, vienen tiempos de muchas carencias, y por eso la Iglesia y la familia van a jugar un papel especialmente relevante, un papel especialmente importante, porque somos las dos únicas instituciones con la capacidad de transmitir esperanza, transmitir verdad a un mundo oscuro y a un mundo caído, y transmitir esperanza a un mundo que bajo el cronos de esta sociedad no lo tiene muy fácil. Por eso Salmo 126, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá al final trayendo sus gavillas. Y la última parte del versículo de Zacarías 9. Zacarías 9 es un versículo bien interesante, y finaliza diciendo, os aseguro que os restauraré el doble. Pero empieza diciendo, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. También os anuncio hoy que os restauraré el doble. Y mira, si tú y yo tenemos que ser prisioneros de algo, no seamos prisioneros de esta sociedad que no tiene futuro. No seamos prisioneros de un desánimo provocado por este virus que tiene en jaque a toda la humanidad. No seamos prisioneros de la crisis económica que viene. Si tenemos que ser prisioneros de algo, seamos prisioneros de esperanza. Volveos a la fortaleza, al lugar seguro, al lugar donde están las raíces de nuestra fe, que es la familia y que es también, por consecuencia, la Iglesia. Pero finaliza diciendo, os aseguro que os restauraré el doble. Vienen tiempos difíciles, pero tiempos donde la Iglesia va a tener mucho que decir y mucho que aportar. Y el versículo de Ageo, que hemos compartido y que hemos leído ahí, ahora pues les doy una promesa, cuando la semilla está aún en el granero, porque todavía, pero pronto, no hemos tenido el fruto, pero pronto lo vamos a tener que dar. Y finaliza diciendo, sin embargo, de hoy en adelante yo os bendeciré. Tiempos apasionadamente complicados y tiempos donde la Iglesia tiene que prepararse porque Dios va a intervenir. Y Dios no lo va a hacer a través de los ángeles, Dios lo va a hacer a través de cada uno de nosotros, porque tú y yo somos el cuerpo de Cristo, lo que Él va a utilizar para bendecir y para traer esperanza a esta sociedad. Una niña en la noche tuvo una pesadilla y despertándose llamó angustiada a su mamá. La mamá llega y la abraza y le dice, hijita, pero no te preocupes, no tengas miedo, porque Dios está siempre contigo. Dios no te abandona nunca. Y la niña le respondió, sí, mamá, ya lo sé, pero a veces necesito ver a Dios con piel sobre él. Y en esta época, donde los abrazos físicos no están permitidos, tú y yo somos el cuerpo de Cristo y la piel de Dios. Cuando damos un abrazo, aunque sea virtual, cuando damos una palabra de aliento, aunque sea a través de las modernas redes, es Dios quien abraza, es Dios quien alienta, es Dios quien esperanza, porque tú y yo, la Iglesia, somos el cuerpo de Cristo y la piel de Dios para traer a otros la esperanza que no tienen, para traer a otros la verdad que puede traerles
salvación. De manera que, amigos, adelante, tiempos difíciles, pero tiempos apasionantes, donde la Iglesia, donde tú y yo somos los atalayas de nuestros tiempos y los portadores de la semilla divina. Vamos a orar. Papi, gracias por este tiempo de reflexión, por este tiempo donde tu palabra nos habla de lo que va a venir y donde de alguna forma tenemos que estar preparados, dispuestos como te necesitamos, Señor. Bendice nuestras vidas. Señor, llénanos de tu gracia, de tu amor, de tu paz. Ayúdanos a recargar nuestras pilas espirituales, porque pronto vamos a tener que repartir una semilla que va a dar un fruto en una sociedad muy necesitada de esperanza. Padre, prepáranos como líderes, como siervos, como hijos tuyos sobre todo, como iglesia también, para que podamos estar a la altura y ser capaces de repartir esa preciosa semilla. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos también en lo que puedan ser nuestras luchas, nuestras debilidades. No somos ajenos al hecho de que a veces las circunstancias difíciles sobre nosotros también pueden traer un poquito de incertidumbre, pero ayúdanos a no mirar tanto las circunstancias, sino a mirarte a ti. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal será sin valor a la luz del glorioso Señor. Estamos en tus manos, Padre. Descansamos en tu divina presencia. Sigue siendo el Rey de los tiempos y de las edades, y en ti solo queremos confiar. Bendícenos en este día, bendícenos en esta semana. En tu nombre lo pedimos, y en tu santo nombre oramos. Amigos, querida Iglesia, un fuerte, fuerte abrazo, aunque sea virtual. Ánimo y adelante, estamos en la verdad.